Amados hermanos, esta es nuestra segunda clase del curso El descubrimiento del casi cristiano. Y quiero dar créditos en este curso. Este es un libro que lleva precisamente ese título, El descubrimiento del casi cristiano. Su subtítulo es El falso profesante puesto en evidencia. Y fue escrito por el reverendo Matthew Mead y fue traducido por nuestro hermano William Greendyke. Ya ustedes conocen al hermano Bill. Él ha hecho un excelente trabajo al traducir este material del inglés al español. Y nosotros estamos basando gran parte de este curso en este material. Nosotros ya tuvimos una primera clase del descubrimiento del casi cristiano. A ver, y quisiera preguntarle a ustedes, cuando piensan en ese título, el descubrimiento del casi cristiano, ¿a qué creen que nos referimos cuando decimos el casi cristiano? Levante su mano y le escuchamos. Mi hermana Marixa. Ok. ¿Alguien quiere añadir algo más de lo que es el casi cristiano, Alexandra? Alguien que no es un cristiano verdadero, alguien que parece ser cristiano. Porque quizás pudiéramos pensar en el término casi cristiano y pensaríamos que hay una especie de categoría en el cuerpo de Cristo, de bueno, tenemos a los cristianos, a los falsos cristianos y a alguien que es medio cristiano, o sea, está entre salvo y no salvo. No, eso no existe. O eres verdaderamente cristiano o no lo eres. O es blanco o es negro. Por lo tanto, cuando hablamos del casi cristiano, nos estamos refiriendo del falso profesante. Nos estamos refiriendo a alguien que parece ser cristiano, que tiene rasgos de lo que podía ser un cristiano, pero realmente no es un cristiano. ¿Por qué es importante dar estas marcas y un curso como estos? ¿Por qué? Porque nosotros lamentablemente hoy día llamamos con mucha facilidad a cualquiera cristiano. Cualquiera para nosotros es un hermano. Basta que diga que cree en Cristo o que tenga una Biblia debajo del brazo o que tenga una cuenta en Instagram quizás donde dice soy cristiano y ya es suficiente para nosotros decir que esa mujer o que ese hombre es cristiano. Para la luz de la palabra de Dios así no funciona. Hay marcas que puede tener una persona y no necesariamente el tener esta marca lo hace un cristiano. Aunque estas marcas deberían tenerlas un cristiano. Pero el solo hecho de tenerlas en sí mismas no lo hace un verdadero creyente. ¿Cuál fue la marca que vimos en nuestra clase anterior por medio de nuestro hermano David Salina? Alguien que levante la mano y lo escuchamos. Mi hermana Daisy. Así es, una persona puede tener mucho conocimiento teológico y no ser un cristiano. Y eso es sumamente importante a lo largo de esta clase y de este curso, porque nosotros tendemos a asociar conocimiento teológico igual verdadera cristiandad. Así es, pero nosotros no vemos lo que hay en el corazón. Entonces por eso es que es fácil que nos engañen con respecto a eso. Así es, pero como les decía, ese aspecto que bueno, tiene el conocimiento en su mente, pero no en su corazón. Pero ¿quién puede ver el corazón del hombre? Solamente Dios. Por eso es que deberíamos analizar cuidadosamente estas marcas, a ver qué cosas se ven externamente en esta persona que sí nos puedan indicar o diferenciarlo de un verdadero cristiano de uno falso, ya que nosotros no vemos el corazón. Pero la Biblia sí es clara, por su fruto los conocerás. El hecho de que nosotros no conozcamos el corazón de alguien, no quiere decir que no podamos identificar a ese alguien si es un verdadero o un falso profesante. Y esto es muy importante destacarlo porque es muy común decir la gente, cuando tú los confrontas
y les dice que no están caminando como cristianos, y el argumento de la persona, su contraargumento es: tú no conoces mi corazón. Y a la luz de la Biblia, yo no necesito conocer tu corazón minuciosamente para yo saber si tú eres un verdadero creyente o no. La Escritura, por ejemplo, dice que de la abundancia del corazón habla la boca. La Biblia nos dice que solo por las conversaciones de alguien, lo que caracterice la conversación de alguien o las decisiones de alguien, yo puedo saber si esa persona es un verdadero creyente o no. Yo puedo saber lo que hay en el corazón de esa persona. No como Dios lo sabe, pero sí puedo tener algunas pinceladas debido a sus frutos. Y el tema que desarrollaremos en esta clase número 2 es el siguiente: un hombre puede tener grandes y eminentes dones y aún así ser un casi cristiano. Un hombre, y cuando digo un hombre, pueden incluir allí también una mujer. Un hombre puede, estoy hablando en el término de la humanidad en general, un hombre puede tener grandes y eminentes dones y aún así ser solo un casi cristiano. Así que en nuestra primera clase vimos que un hombre puede tener mucho conocimiento y aún así ser solo un casi cristiano. Pero en este caso, un hombre puede tener grandes y eminentes dones y aún así ser un casi cristiano. Por eso es que nosotros necesitamos analizar en las personas que vienen a nuestra iglesia y a nosotros mismos en primer lugar, evaluar cómo fue el modo de nuestra vida anterior a nuestra conversión, evaluar cómo fue el modo en el que nos convertimos. Muchas veces las personas no saben lo que es la conversión. Hay personas que tú les preguntas: háblame de tu conversión, y dicen: bueno, a mí alguien un día me invitó a la iglesia, yo comencé a venir a la iglesia y desde allí me quedé en la iglesia y estoy ahí hasta el día de hoy. Eso no tiene nada que ver con la conversión. Las personas no saben ni siquiera qué es la conversión y eso es delicado. Tú y yo deberíamos poder hablar claramente de nuestra conversión. Ciertamente algunos dicen: bueno, yo no tengo con precisión la hora y el minuto en el que yo me convertí. Yo creo que fue algo progresivo lo de mi conversión. Y quiero decirle: no, la conversión no es algo progresiva. La santificación es progresiva. Conversión fue algo que Dios obró en ti y tú deberías poder hablar de tu conversión. No en los términos que yo acabo de mencionar. Hay un problema serio cuando las personas no saben hablar de su conversión, porque la pregunta es: ¿entonces realmente te convertiste? ¿Por qué no puedes definir ese antes y después? Pero también nosotros necesitamos evaluar cuál es el modo de vida posterior a la conversión de esa persona. ¿Cómo vive esa persona? ¿Qué ama esa persona? ¿Qué persigue esa persona? ¿Cómo toma decisiones esa persona? ¿Cómo muestra su amor a Dios y a su prójimo esa persona? Noten que la pregunta no es cómo las personas le muestran amor a esa persona. La pregunta no es cómo las demás personas te muestran amor e interés a ti. No. Cómo tú muestras preocupación y amor a las otras personas. Y todas esas cosas pueden darnos luz acerca de la conversión. Pero hermanos, así como muchas veces nos confundimos con respecto a la conversión de alguien y creemos que una persona es convertida simplemente por el conocimiento teológico que tiene, muchas veces el otro error que cometemos es pensar que porque una persona tiene grandes dones o habilidades, este tiene que ser un verdadero creyente. Mira cómo predica, mira cómo habla, mira cómo sirve, mira cómo hace tal cosa. Y por eso terminamos engañados. Por eso terminamos colocando a personas en puestos donde no deberían estar. Por eso terminamos tratando a personas como si fueran verdaderos creyentes sin serlo, solo porque vemos en esa persona grandes habilidades o dones. Así como alguien puede tener mucho conocimiento y ser un falso cristiano, de la misma manera alguien puede tener grandes dones, ser un excelente predicador, tener grandes virtudes y ser de igual forma un falso cristiano. Y esto debe quedar claro en nuestra mente.
Decía este autor de este libro, él decía, el don de la oración es un don espiritual. ¿Quién no quisiera tener el don de la oración y manifestarlo? Es un medio de gracia, es algo que todo creyente debería practicar. Pero, dice este autor, pero un hombre puede tenerlo, ese don para orar de una manera sensible, de una manera elocuente, de una manera que pueda lucir bien espiritual. Y dice el autor, un hombre puede tener el don de la oración y no obstante no ser más que un casi cristiano. Y él responde, porque el don de la oración es una cosa y otra la gracia de la oración. El don de predicar y profetizar, ¿creen ustedes que son dones importantes? Sí lo son, claro que lo son. Nosotros, la Escritura dice que incluso los ministros, en 1 Timoteo capítulo 3, deberían ser aptos para enseñar, tener el don para predicar y de trazar correctamente un texto. El don de profetizar, de hablar de parte de Dios a la palabra de Dios, esos son dones espirituales. Pero un hombre puede tenerlo y no obstante no ser más que un casi cristiano. Acompáñenme a Mateo 7, versos 21 al 23, y que alguien lo pueda leer con voz fuerte. Mateo 7, versos 21 al 23. Necesitamos ver qué dice la Biblia. ¿Cuáles eran los dones que tenían este grupo de personas de Mateo 7? ¿Qué más? Hermanos, profetizaban. Nada más y nada menos. No dice que eran herejes. No dice que eran falsos maestros. Profetizaban. Hablaban lo que es correcto. ¿Qué hacía el profeta? El profeta se caracterizaba no pararse en un púlpito y decirle a la persona cuál va a ser su nuevo empleo o quién va a ser su nuevo esposo. Eso sucede hoy, esa es la tontería de los pseudoprofetas de hoy. La Biblia no vemos a profetas tratando con aspectos personales de la vida de la audiencia. Todo lo que hablaban los profetas del Antiguo Testamento tenía que ver con el reino de Dios y con el plan redentor de Dios. Todo conectaba eso, nada tenía que ver con algo personal. Tenía que ver con el reino de Dios. Y lo hacían, el profeta hablaba de parte de Dios y decía, el Señor dice, con el fin de llamar al pueblo de Dios a arrepentirse y a volverse al pacto y seguir la voluntad de Dios. Y dice el texto que estos hombres profetizaban. Dice el texto que estos hombres hablaban de parte de Dios. Tenían esta habilidad y este don maravilloso. Eso dice la Biblia, no yo. Pero el segundo don que tenían y que muchos predicadores lo claman hoy más que cualquier cosa, es que echaban fuera demonios. Tú sabes lo que es, yo no sé si tú has tenido esa experiencia, sabes lo que es tener a alguien endemoniado frente a ti y que tú sencillamente des la orden y se acabó. Fuera. Tenían el poder de eso los demonios cuando ellos hablaban en el nombre de Cristo, porque dice que lo hacían en tu nombre. No lo hacían en el nombre de Satanás. No, de hecho a la luz de Mateo 7, estos hombres el trabajo que hacían era el correcto. Profetizaban, hablaban de parte de Dios y echaban demonios en el nombre de Dios. Y echaban fuera demonios. ¿Sabes lo que es eso? Pero aún así, Cristo les dice, fuera de aquí. Y noten la expresión de Jesús. No dice, apartaos de mí, hacedores de maldad, dice, pero dice, yo los conocí a ustedes por un tiempo. Ya me acuerdo de ustedes.
Ustedes eran aquellos que yo llamaba hijos, que yo los amaba, que ustedes eran parte de mi redil, que ustedes tenían la salvación, la tuvieron por un tiempo y luego la perdieron. ¿Eso dice el texto? Nunca os conocí, nunca. Y yo no sé si ustedes lo saben, pero esta palabra en griego, nunca, es nunca. Nunca, hermanos. Mira, una cosa es que tú conozcas a Jesús y otra muy distinta, que Jesús te conozca a ti. Y la clave es que Jesús te conozca a ti. Quizás tú tienes un entendimiento de quién es Jesús. Tú puedes hablar muy bien de Jesús. Tú puedes narrar muy bien la historia sobre Jesús. Pero mi pregunta para ti no es si tú conoces a Jesús. Mi pregunta es si Jesús te conoce a ti. Porque Él dice claramente en Juan 10, yo conozco a quienes son mis ovejas. Y a estos en Mateo capítulo 7 le dice, nunca os conocí. Lo que está diciendo, ustedes nunca fueron de mis ovejas. Por eso esa idea de que la salvación se pierde cerrada. Alguien que se desvía del camino es porque nunca ha obtenido la salvación. Porque Dios en Cristo no nos otorga una vida temporal, nos otorga una vida eterna. Y esa vida eterna comienza ahora. Porque la vida eterna, dice Jesús, es conocerme. Entonces, este pasaje es un claro ejemplo de que tú puedes tener grandes dones y aún así ser un falso profesante. Nosotros debemos saber que no son los dones, sino la gracia poderosa de Dios la que hace a un cristiano. Esa es la gracia. Es su poderosa gracia la que trae vida al pecador. Por gracia sois salvos. No son los dones lo que salvan, aunque son buenos. Es la gracia la que salva. De hecho, hermanos, los dones proceden de un trabajo del Espíritu en nosotros. Ahora bien, un hombre puede participar de los dones del Espíritu y no obstante ser un falso cristiano. Por ejemplo, por algo lo llaman los dones comunes. ¿Por qué? Algunos lo llaman los dones comunes. Porque el Espíritu los esparce indistintamente a buenos y a malos. Bueno, yo creo que soy un cristiano verdadero porque, pastor, yo canto excelente. Músicos sobran en el mundo. Recuerden, son los dones comunes. Pastor, yo tengo una habilidad de predicar, de enseñar. Yo daba charlas en la universidad. Siempre me he destacado por hablar bien. Y a veces tú ves a la gente diciendo, mire, ese hermano, tú no has visto cómo se expresa fulano. Tiene que ser un verdadero creyente. Solo un verdadero creyente puede hablar con esa seguridad, con esa autoridad, con esa vehemencia. Eso también se encuentra en la calle. Bueno, mire ese hermano, cómo es misericordioso, cómo le gusta ayudar a los pobres. No puede haber un necesitado en el semáforo porque baja el vidrio y le da un plato de comida. Hay mucha gente allá afuera que no es creyente y tú lo ves subiendo video en redes sociales haciendo eso. Quienes no son creyentes y los que son creyentes, Dios en su gracia común ha otorgado esos dones. Así que el tener esa clase de don y habilidades no te hace un verdadero creyente. No te hace apto para ser un pastor. Porque siempre concluimos eso. No, mira cómo enseña en la calle esa hermanita. Tiene que ser creyente porque mira la habilidad que tiene para hablar. No, hermanos, puedes hacer eso y aún así ser un falso creyente. Porque aún los del mundo tienen esas habilidades. Hermanos, los dones son para el bien de otros. Los dones son entregados para el bien de otros, para el beneficio y la edificación de los demás. Alguien que pueda leer 1 Pedro 4, versos 10 al 11, en voz alta, por favor. Y los que nos ven por internet pueden seguirnos en la lectura. 1 Pedro capítulo 4, versículos 10 al 11. Mi hermano Antonio, lo escuchamos. Cada uno
Amén. Muy bien, gracias, mi hermano. Pedro dice claramente que los dones Dios nos los ha dado. No los creamos nosotros. Dios nos los concedió y los repartió soberanamente. Ahora bien, dice Pedro que esos dones son para el bien común. No son para tu propio beneficio. Son para el beneficio de otros. Ahora bien, amados, como dice el autor del libro, un hombre puede edificar a otro mediante sus dones y sin embargo no estar él mismo edificado. Este hombre, este predicador cristiano, cristiana, en el área que esté, con los dones que tenga, puede ser beneficioso para otros, puede edificar a otros y no ser beneficioso para él mismo. Hay muchas personas que dicen, tú no sabes a cuánto yo he edificado con mis dones. Y a la luz de la palabra de Dios, tú pudiste haber edificado a muchos con tus dones y tú mismo no ser edificado o beneficiado por ellos. Tú puedes tener muchos dones y haber edificado a muchos con tus dones y ser un falso profesante. Eso lo enseña la Biblia. Así que no pueden ser los dones el criterio final para nosotros evaluar si alguien es verdadero creyente o no. Y aquí puedes meter todos los dones que vengan a tu mente. Todas las habilidades que vengan a tu mente. Y aún así, ser un falso profesante. Un hombre puede pararse aquí o estar allí y edificar a otros, que gente pueda salir contento de sus sermones, pero él mismo no ha sido beneficiado y confrontado o alentado por esa verdad. Eso puede pasar. Apartaos de mí, nunca os conocí. Si no, pregúntaselo a Judas. Acompáñenme al primer libro de Reyes, alguien que lo lea en voz alta, y sigamos viendo esta idea de que los dones, habilidades o capacidades, el hecho de que las tengan no te hacen un verdadero creyente, aunque Dios ha concedido dones a sus hijos. Primer libro de Reyes, capítulo 17, versos 4 al 7. Alguien que lo lea en voz alta. Sí, primer libro de Reyes 17, versos 4 al 7. Ok, hasta allí está bien. ¿Qué característica particular tiene el cuervo? No, como animal, su identidad. ¿Cuál es su característica particular? Carroñero es un ave sucia. Nada se aprovecha de él. Bueno, vamos a ver la historia que sí, pero no directamente de él, sé lo que quiso decir. Entonces, el cuervo era un ave sucia. Y de acuerdo al primer libro de Reyes 17, Dios lo usa para traer una buena carne para alimentar al profeta. Miren, escúchenme bien esto. Palabras del autor. Dios puede utilizar los dones de un hombre para atraer a otro a Cristo, aunque aquel cuyos dones Dios usa sea en sí mismo extraño a Cristo. Mateo 7. ¿Tú crees que muchos no se beneficiaron de aquellos que le extrajeron demonios? ¿Tú crees que aquellos no se beneficiaron de las palabras que ellos hablaron de parte de Dios? Claro que sí. Y Dios, que puede hacer lo que a Él le plazca, a Él le ha placido usar a hombres con grandes dones para atraer a personas a sus pies, aunque esa persona sea extraña para Él. Un hombre puede confirmar a otro en la fe, pero él mismo ser extraño a la fe.
Gente que dice, wow, a mí me extraña porque hay personas que dicen ser cristiano y peca contra ti. No, entonces no has entendido la doctrina del pecado. La doctrina del pecado nos dice que eso es posible. Y en la iglesia invisible, universal de Cristo, está compuesta por verdaderos creyentes. Pero en la iglesia local o visible todavía hay una mezcla entre verdaderos y falsos profesantes. En el cielo no tendremos que enseñar estos temas. Aquí sí hace necesario. El autor coloca una cita importante. Dice, Scultetus nos cuenta de un tal Johannes Speiserus. Era un famoso predicador en Alemania. Algunos piensan que era uno pero muy buen predicador en Alemania, del año 1523 aproximadamente. Y se dice que este predicador, Johannes, predicaba el evangelio con tanta energía, predicaba el evangelio con tanta pasión, que muchas rameras se convirtieron a Cristo. Pero de una manera impactante, impresionante. Estas mujeres que eran rameras se terminaron convirtiendo en buenas cristianas por medio de la predicación de Johannes. Pero él mismo, más tarde, se convirtió en papista y tuvo un fin miserable en su vida, demostrando que nunca fue cristiano. Pero miren lo beneficioso que fue para el reino. Le da un puesto, lo hace un medio cristiano. No, nunca fue cristiano. Porque el que persevera hasta el fin será salvo. Una de las cosas que caracteriza a un verdadero creyente es la perseverancia. No si cae o no cae, no, su perseverancia aún a pesar de las caídas. Hermanos, cambiar el corazón supera la capacidad de los mayores dones. No existe ningún don que pueda cambiar el corazón de un pecador. Ningún don. Un hombre puede predicar como un apóstol, dice el autor. Puede orar como un ángel. Y no obstante, tener el corazón de un demonio. ¿Por qué? Porque solo la gracia y bendita gracia de Dios puede cambiar el corazón de un hombre. Los mayores dones no pueden cambiar el corazón de un hombre. Pudo haber sido un pastor por 50 años y haber sido un falso profesante, porque los dones no tienen el poder de cambiar el corazón de un hombre. Solo la gracia divina tiene el poder de transformar el corazón de alguien. Los dones pueden convertir a un hombre en académico. Sí. Hay hombres extraordinarios que ustedes impactarían de las capacidades teológicas que tienen. Pero solo la gracia de Dios lo hará un creyente. Solo la gracia de Dios. Decía este autor, muchos cargados de dones han ido al infierno. ¿Creen ustedes que el infierno no está lleno de gente con muchas habilidades? Hay mucha gente así es. ¿Creen que en el infierno no hay hombres que fueron excelentes predicadores en esta tierra? ¿Creen que en el infierno no hay mujeres que parecían cristianas y que tenían grandes habilidades? Claro que las hay, hermanos. Sin duda, Judas tenía grandes dones. ¿Ustedes no creen que Judas tenía grandes dones? ¿Por qué creen que Judas tenía grandes dones? Un apóstol, muy bien. ¿Qué más les hace pensar que Judas tenía grandes dones? Administraba el dinero, puede tener la habilidad para hacerlo. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa les hace pensar? Muy bien, el Señor comisionó a Judas a predicar el evangelio. ¿Tú crees que Cristo le encargaría este trabajo tan solemne a alguien que no estuviera preparado? Judas tenía una habilidad para hacer este trabajo, pero la Biblia nos muestra el fin de Judas. Volvemos a nuestro argumento de hoy. Un hombre puede tener grandes y eminentes dones y aún así ser solo un casi cristiano.
Los escribas y fariseos. Aparte del tema de hipócritas que eran y todo eso, ¿qué buenas cosas tenía un escriba y un fariseo? A ver, ¿qué recuerdan? Doctores de la ley, conocían la ley, tenían un conocimiento teológico. Ok, ¿qué más? ¿Cómo? A nivel religioso cumplían, ¿verdad? Pudiera ser. Tenían grandes dones. No obstante, dice la Escritura, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde el escriba? La palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Y los que se pierden, ¿quiénes son? De acuerdo a Cristo. ¿Quiénes? El sabio y el estudioso. Tanto entre los judíos como entre los griegos. Cristo los coloca como entre los que se pierden. ¿Tenían habilidades los escribas, fariseos, los griegos? Excelentes habilidades. Se dice que los griegos tenían grandes habilidades para argumentar. Los escribas y fariseos, grandes habilidades con la teología de la ley del Antiguo Testamento. Podían memorizar grandes porciones de la Escritura y tenerlas en sus mentes y repetirlas con facilidad. Tenían grandes dones, un vasto conocimiento académico. Los griegos tenían grandes habilidades y a pesar de eso, Cristo los incluye entre los que se pierden. Entre aquellos para quienes el evangelio les es locura. Puedes tener grandes habilidades, puedes tener grandes dones y aún así ser un falso profesante. Eso lo enseña la Biblia. Hermanos, nuestros dones benefician a otros. Los dones son una bendición de Dios para la iglesia. Pero la gracia de Dios a nosotros nos beneficia y nos bendice más. Aquello por lo cual a otros es bueno, la gracia termina siendo mejor. Repito, no es que los dones sean malos, pero el hecho de tener dones por sí mismo no te hace un verdadero creyente. Pudiste haber edificado a muchas personas y ser un falso creyente. Hermanos, aunque los dones son el mejor bien, aunque los dones son un regalo que Dios da a su iglesia, aunque los dones nos benefician, aunque los dones son necesarios, no debemos descansar en ellos con respecto a la seguridad de nuestra salvación. No podemos hacerlo. Debemos procurar dones por el bien de los demás para que puedan edificarse, eso es verdad. Pero debemos procurar la gracia por el bien de nuestras propias almas, para que nuestras almas se salven, para que los hombres se salven. No se requieren los dones, se requiere la gracia. Y termina diciendo el autor, porque no importa a quién mejoremos con nuestros dones, aún así podemos desviarnos sin la gracia de Dios. Repito, no importa a quién mejoremos o a quién edifiquemos con nuestros dones, aún así podemos desviarnos sin la gracia. Vivimos en tiempos donde el carácter no importa y los dones se ponen por encima del carácter. Vivimos en tiempos donde la iglesia no sabe diferenciar de un verdadero o un falso creyente. Vivimos en un tiempo donde eso parece no importar. Vivimos en tiempos donde las personas se valen de sus credenciales para decir que son creyentes. Bueno, yo fui pastor, yo serví en este ministerio, yo tengo tales dones, pero a la luz de la Biblia, tú pudiste haber servido en el mejor ministerio, pudiste haber arrastrado a multitudes, podrás tener miles de habilidades y aún así ser un falso profesante. Hermanos, un hombre puede tener grandes y eminentes dones y aún así ser solo un casi cristiano. Dios nos guarde de evaluar un verdadero creyente solo por el conocimiento que tenga y solo por los dones y habilidades que tenga. Y esto que acabas de escuchar será útil no solo para evaluar a otros, sino para evaluarte a ti mismo, a ti en primer lugar. Porque lo más probable es que tú estés pensando así de ti mismo, así te estés evaluando. Bueno, puede estar pasando esto en mi vida, pero yo tengo muchas verdades en mi mente.
Yo tengo muchos seguidores en redes sociales. A la gente le encanta escucharme hablar. Y aún así ser un falso profesante. Yo tengo muchas habilidades y muchos dones que Dios me ha dado. Y muchos han sido bendecidos por ello. Pero deberías evaluarte a ti mismo con honestidad y usando a la palabra de Dios como un espejo para ver si eso es verdad. Porque el error que cometemos hoy siempre es evaluarnos a la luz del yo siento, yo creo y yo pienso. Hay gente que dice, bueno, ustedes me acusan de pecado, pero yo tengo paz. ¿De dónde viene esa paz? Porque hay una paz según el mundo. Lo más probable es que tu paz no sea la según Dios. Bueno, yo creo que esto está bien y que tú estás cerrado, porque yo no me siento mal con eso. Bueno, puede que tu conciencia esté cauterizada y tu corazón endurecido. Es la palabra de Dios la que determina si esos sentimientos son correctos o no. Esa es la palabra de Dios la que determina si tus pasos son correctos o no. Esa es la palabra de Dios la que determina si eres un verdadero creyente o no. Esa es la palabra de Dios. En Dios está la verdad, en ti no. Por eso tienes que ir a la fuente de toda verdad para encontrar respuesta a esto y evaluarnos con humildad a la luz del Evangelio. Pero amada iglesia, no nos dejemos engañar. Un hombre puede tener todas esas habilidades y ser un falso profesante. Oremos.